Lorelei Trask se colocó suavemente la mano sobre el vientre redondeado mientras permanecía de pie junto a la ventana, contemplando la oscuridad del exterior de su pulcra casa de 2 plantas de Clement Street. El reloj de la chimenea marcaba las 11:30 de la noche. Dexter volvía a demorarse. «Tú también sientes que algo va mal, ¿verdad?», preguntó en voz baja, dirigiéndose al niño que llevaba dentro. El bebé, como en respuesta, empujó suavemente. El 5.º mes de embarazo fue para Lorelei una época no solo de cambios físicos, sino también de crecientes sospechas. Dexter, su marido desde hacía 10 años, propietario del único bufete decente de su pequeña ciudad de Mill Haven, se había convertido prácticamente en un extraño en los últimos 2 meses. Nunca había sido muy hablador, pero ahora su silencio había adquirido un nuevo matiz, como si el muro que los separaba fuera cada vez más alto. El teléfono del bolsillo de la bata de casa de Lorelei vibró. Un mensaje de Dexter. «Llego tarde. Cliente importante. No me esperes levantado». 3 frases cortas. Ni un «te quiero», ni un «DTA», ni siquiera una preocupación por su bienestar. Lorelei sonrió con tristeza. Dexter solía escribir largos mensajes cuando se quedaba hasta tarde, revisando los cuadernos de sus alumnos, preguntándoles si podía llevarle chocolate caliente a su despacho, preocupándose de que trabajara demasiado. «Señorita Lorelei Grimes, ¿quieres casarte conmigo?», recordó su proposición de matrimonio 12 años atrás, cuando ambos acababan de graduarse en la universidad. Dexter se había arrodillado en medio del patio del colegio donde ella hacía prácticas, y sus alumnos de 4º curso se habían agolpado a su alrededor, sosteniendo carteles caseros de «Di que sí». Entonces dijo que sí, sin dudarlo. A los 23 años, Lorelei estaba completamente segura de haber encontrado a su media naranja. Dexter parecía perfecto, ambicioso pero no temerario, con sentido del humor pero serio cuando era necesario. En su pequeña ciudad, era todo un descubrimiento. Un tipo licenciado en Derecho que había regresado a su Mill Haven natal para ejercer aquí en lugar de marcharse a la gran ciudad, como hacía tanta gente. Los primeros 5 años de matrimonio fueron casi sin nubes. Lo único que empañó su felicidad fue que Lorelei nunca pudo quedarse embarazada. Al principio se lo tomaron con calma, pero cuando en el 3er año de vida en común seguían sin poder quedarse embarazados, empezaron a ir al médico. «A ninguno de los dos les pasa nada», dijo perplejo el doctor Burns, el único ginecólogo de su ciudad. «A veces ocurre, infertilidad inexplicable, pero sois jóvenes, seguid intentándolo». Lo intentaron, año tras año. Lorelei llevaba un gráfico de ovulación, tomaba vitaminas, ambos se hicieron un sinfín de pruebas. Dexter, dejando a un lado sus ambiciones profesionales, ahorró para un costoso tratamiento en una clínica de fertilidad de la gran ciudad. En su 8º año de matrimonio, se sometieron a su primer procedimiento de FIV. Sin éxito. En su 9º año, se sometieron al segundo. Tampoco tuvo éxito. Lorelei se deprimió. Dexter pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. En algún momento, casi dejaron de hablar de tener hijos, como si hubieran aceptado tácitamente aceptarlo. Y entonces ocurrió un milagro. Un martes por la noche normal, Lorelei no se presentó a cenar y Dexter la encontró en el baño, pálida, con una prueba de embarazo en las manos temblorosas. 2 rayas, susurró. 2 rayas, Dex. Se tumbó a su lado en el frío suelo de baldosas, le rodeó los hombros con los brazos y se echó a llorar. Era la primera vez en sus 10 años de matrimonio que Lorelei veía llorar a su reservado y siempre sereno marido. Eso había ocurrido hacía 4 meses. Lorelei había pasado el primer trimestre esperando ansiosamente, temerosa de que el embarazo pudiera interrumpirse. Dexter estuvo a su lado, atento, sensible, alerta. Insistió en que Lorelei cogiera la baja administrativa, aunque había planeado trabajar hasta el 7º mes. «No puedes arriesgarte», le dijo. «Hemos esperado demasiado». Las náuseas matutinas eran insoportables y, a menudo, solo la presencia de Dexter la ayudaba a superar los peores ataques. Le llevaba té de jengibre, le sujetaba el pelo cuando vomitaba. Incluso aprendió a cocinar algunas comidas sencillas porque el olor de ciertos alimentos le producía náuseas. Y entonces, hace unas 6 semanas, algo cambió. Al principio, Lorelei lo había atribuido al cansancio. Dexter trabajaba mucho y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. En su pequeña ciudad de apenas 5.000 habitantes, su bufete era el único que se ocupaba de una amplia gama de servicios jurídicos,
Parecía natural que, a medida que crecía su reputación, también lo hiciera su carga de trabajo. Pero entonces notó otras señales. Dexter empezó a ducharse nada más llegar a casa, algo que nunca había hecho antes. Empezó a mirar el teléfono más a menudo y a veces salía a contestarlo. Sus camisas a veces no olían a su colonia habitual, sino a alguna nota nueva y dulce, como a perfume de mujer. Lorelei se apartó de la ventana y se sentó lentamente en la silla. Sus manos alcanzaron la pila de cuadernos que estaba revisando para su sustituta temporal en la escuela. Elinor Pratt, la joven profesora que se había hecho cargo de su clase de quinto curso, tenía talento, pero no era muy organizada, y Lorelei tenía la costumbre de ayudarla a revisar su trabajo. Su mirada se posó en una redacción de Joshua Finch, un chico con una imaginación asombrosa. El tema era «Mi familia dentro de 10 años». Y Joshua se había dibujado a sí mismo como un astronauta que regresaba a la Tierra junto a sus padres, quienes, a juzgar por el dibujo, no habían cambiado en absoluto con el paso de los años. Lorelei sonrió débilmente. Los niños siempre creen que sus padres seguirán siendo los mismos, que su amor es inmutable. ¿Y nuestro hijo?, pensó, acariciándose el vientre. ¿Qué verá cuando nos mire a Dexter y a mí? Hace 10 años, cuando empezó a enseñar en la escuela primaria de Mill Haven, solo había 2 niños con padres divorciados en su clase. Ahora casi todas las clases tenían la mitad de esos niños, si no más. El crujido de la puerta principal sacó a Lorelei de su ensoñación. Dexter había vuelto. Permaneció sentada en su silla, sin salir a saludarlo, aunque siempre lo había hecho antes. «Lori», la voz de Dexter sonó ligeramente sorprendida al entrar en el salón. «¿Por qué no estás en la cama?» «No puedo dormir». Dejó sus cuadernos a un lado. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre». Se pasó una mano por el pelo, evitando una mirada directa. «Mucho trabajo, una nueva demanda de herencia, un caso muy complicado». «Creía que habías dicho que tenías un cliente importante», dijo Lorelei. «Sí, así es, sobre esta herencia. Es una de las familias más ricas del condado». Dexter se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Lorelei observó que no solía beber mucho entre semana. «¿Tienes hambre? Podría calentarte la cena», le ofreció, observando atentamente su reacción. «No, he tomado un tentempié en la oficina», dio un sorbo al whisky. Rita llevaba bocadillos a cualquiera que llegara tarde. Rita Méndez era la secretaria de Dexter desde hacía casi 8 años, una mujer casada con 3 hijos y un nieto. Si hubiera dicho nueva ayudante o Dalwan, Lorelei se habría mostrado más recelosa. Pero el nombre de Rita sonaba tranquilizador. ¿No debería estar jubilándose?, preguntó Lorelei, intentando mantener la conversación. Creo que su hija menor había dado a luz a su segundo hijo. Sí, un niño. Pero Rita dice que no se imagina jubilada. Dexter terminó su whisky. Aunque últimamente he estado pensando en expandirme, no puede soportar el aumento de volumen. ¿Expansión? Lorelei sonó sorprendida. Dexter nunca había mencionado tales planes. Sí, estoy en conversaciones con un bufete de Greenwood sobre una posible fusión. Yo me quedaría con su bufete de derecho mercantil y ellos con mi cartera de clientes de derecho de familia, dijo en tono comercial. Pero había algo en su tono que parecía poco natural. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto? Lorelei no pudo ocultar una nota de resentimiento. Solían discutir juntos todas las decisiones importantes. Un mes más o menos. Dexter dejó el vaso vacío. Lori, ¿podemos hablar de esto mañana? Estoy muy cansada. Se inclinó para besarle la frente. Un toque frío y formal, no como antes. Incluso en los días más ajetreados, incluso después de sus peleas, sus besos seguían siendo cálidos. Por supuesto, sonrió Lorelei tensa. Túmbate, enseguida voy. Dexter asintió y se dirigió a las escaleras. Cuando sus pasos se desvanecieron en el silencio del primer piso, Lorelei sacó el teléfono. Conocía la contraseña del teléfono de su marido. El día de su boda. 1008. Nunca había mirado sus mensajes. Le parecía un abuso de confianza. Pero ahora, Dexter había dejado la chaqueta en el respaldo de la silla, pero en los bolsillos no había ningún teléfono. Así que se lo había llevado. Antes lo había dejado a menudo abajo, en el cargador. Lorelei se reclinó en la silla y respiró hondo. Sospechar era una cosa, pero rebuscar entre las cosas de su marido era otra muy distinta. Tenía que haber una forma más digna de averiguar la verdad. Su mirada se posó en un tarjetero que se había caído del bolsillo interior de su chaqueta.
Normalmente, allí solo se guardaban las tarjetas de visita de clientes y socios. Lorelei lo cogió con cuidado. Entre las muchas tarjetas, destacaba una. No era una tarjeta de visita al uso, sino algo más refinado en papel gofrado de alta calidad. Audra Welch, asesora jurídica de empresas, decía. Debajo había un número de teléfono con el prefijo de Greenwood y el elegante logotipo de Patterson y Asociados. A Lorelei le dio un vuelco el corazón. Así que la fusión con el bufete Greenwood no era solo un proyecto empresarial. Nunca había oído hablar de Audra Welch, aunque Dexter solía informarla de todos los contactos empresariales importantes. Sacó su teléfono y abrió el buscador. Audra Welch Greenwood, abogada, tecleó. Casi al instante aparecieron varios resultados. Una página del bufete Patterson y Asociados confirmaba que Audra Welch había trabajado allí como asesora durante los últimos 3 años. La foto de la página web del bufete mostraba a Lorelei como una espectacular morena de unos 30 años, con un peinado perfecto y una sonrisa fría y profesional. El siguiente resultado fue un enlace a un perfil en las redes sociales. Lorelei dudó solo un segundo antes de hacer clic. El perfil parecía público. Audra Welch no ocultaba su vida a las miradas indiscretas. Unas cuantas fotos de conferencias jurídicas, un par de instantáneas del gimnasio donde Audra presumía de su impresionante forma física y unas cuantas fotos de viajes por diversos países. Lorelei se desplazó por el feed, sin saber lo que buscaba, hasta que se topó con un post de hacía 3 semanas. Selfies de Audra en un restaurante con una copa de vino y el pie de foto. Nuevos horizontes empresariales en la provincia. Inesperadamente interesante. En el reflejo del espejo que tenía detrás, pudo distinguir parte de la silueta del hombre sentado frente a ella. Lorelei amplió la imagen. El pelo, los hombros, la forma en que sostenía el vaso. Todo le recordaba a Dexter. A Lorelei le temblaron las manos y dejó el teléfono a un lado. Quizá estaba fantaseando demasiado. Al fin y al cabo, podría haber sido solo una cena de negocios. Dexter siempre había sido ambicioso, siempre decía que quería ampliar su consulta. Tal vez fuera solo una coincidencia, pero su memoria no tardó en traer a colación otros detalles. La camisa nueva que Dexter se había comprado sin ella, a pesar de que antes siempre habían ido de compras juntos. Las extrañas pausas en sus conversaciones telefónicas cuando él se había percatado de su presencia. Su repentino deseo de renovar su vestuario y empezar a ir al gimnasio. Debe de ser una coincidencia, susurró Lorelei, acariciándose el estómago. Él no podía haber hecho esto. Ahora no con nosotros. Pero la duda, una vez instalada, es difícil de exorcizar. Lorelei sabía que no podía preguntárselo sin más. Dexter era lo bastante buen abogado como para eludir una respuesta directa si quería. Necesitaba pruebas, ya fuera de su inocencia, o no quería pensar en la segunda posibilidad. El bebé volvió a moverse, como si respondiera a su preocupación. Lorelei respiró hondo. Pasara lo que pasara, debía mantener la calma por el bien del bebé. El estrés era malo para el embarazo, y no permitiría que nada pusiera en peligro su tan esperado milagro. «Lo solucionaremos», dijo en voz baja, volviéndose hacia el bebé. «Te prometo que seré fuerte, por el bien de los dos». Cuando Lorelei subió las escaleras, encontró a Dexter ya dormido, o fingiendo estarlo. Se tumbó a su lado, intentando no molestarle, aunque antes siempre se había acurrucado junto a ella, incluso cuando dormía. Ahora, era como si hubiera una frontera invisible entre ellos, que ninguno se atrevía a cruzar. Lorelei permaneció despierta durante largo rato, mirando al techo y reflexionando sobre su próximo movimiento. En un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, es difícil llevar a cabo una investigación encubierta. Cualquier cosa que hiciera fuera de lo normal se notaría y se convertiría en tema de discusión. Pero Lorelei tenía una ventaja. Como maestra de primaria, conocía a casi todo el mundo en Mill Haven. Era querida y respetada. Si necesitaba ayuda, habría gente dispuesta a dársela, sin hacer preguntas. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, y por la mañana comenzó su silenciosa investigación con determinación, decidida a averiguar la verdad sobre el extraño comportamiento de su marido y la misteriosa Audra Welch de Greenwood. Los días siguientes Lorelei los pasó en un extraño estado de bifurcación. Por fuera, seguía con su rutina habitual. Preparar el desayuno, discutir trivialidades domésticas con Dexter,
aconsejar por teléfono a una joven profesora sustituta, pero por dentro, cada movimiento, cada palabra de su marido era escudriñada. El jueves por la mañana, después de que Dexter se fuera a trabajar, Lorelei llamó a su vieja amiga Marisol Hernández, que trabajaba en el único restaurante decente de Mill Haven, el Blue Jay. «Marí, perdona por llamar tan temprano», empezó Lorelei al oír la voz somnolienta de su amiga. «Lori, ¿qué te pasa? ¿El bebé?» En la voz de Marisol se percibía una preocupación instantánea. No, el bebé está bien», se apresuró a tranquilizarla Lorelei. «Me preguntaba, probablemente esto va a sonar extraño. Después de 15 años de amistad, es difícil sorprenderme», sonrió Marisol. «Escúpelo. ¿Ha comido Dexter en Zoica esta semana? ¿Quizá más de una?» La pausa al otro lado de la línea solo duró unos segundos, pero para Lorelei fue una eternidad. «Lori, ¿qué está pasando?», preguntó Marisol con cautela. «Aún no lo sé. Quizá nada», exhaló Lorelei. «Respóndeme, por favor». «Sí, lo hubo. Anteayer, sobre las 7 de la tarde», dijo Marisol titubeante, «con una mujer que no había visto nunca. Una morena alta, muy llamativa, con traje de negocios». A Lorelei se le apretó el corazón. La descripción coincidía con la de Audra Welch de las fotografías. «Ellas, ¿qué aspecto tenían?», exhaló con dificultad. Marisol volvió a dudar. «Mira, será mejor que nos veamos. Acabo mi turno a las 3. ¿Puedo pasarme por tu casa?» «No», se sorprendió Lorelei de la firmeza de su voz. «Estaré en el restaurante cuando abra, al mediodía». «Pero no puedes...» «Las embarazadas pueden hacer cualquier cosa que no esté directamente prohibida por un médico», dijo Lorelei. «Allí estaré». Cuando terminó de hablar, se hundió en una silla de la cocina. Así que Dexter sí había conocido a Audra. Y a juzgar por el hecho de que Marisol no quería hablar de ello por teléfono, algo en su comportamiento le había parecido inapropiado. Antes del mediodía, Lorelei estaba hecha una furia. Lavó todos los platos 2 veces, limpió la cocina, incluso empezó a ordenar el contenido de la despensa. Cualquier cosa que mantuviera sus inquietas manos ocupadas y sus pensamientos distraídos. Cerca de las 11, subió a cambiarse. El espejo reflejaba a una mujer joven con el pelo rubio despeinado, ojeras y una barriga notablemente redondeada. Lorelei se pasó la mano por el vientre, pensativa. Su bebé, el hijo con el que ella y Dexter habían soñado durante tantos años, ¿podría Dexter traicionarlos ahora que el sueño por fin empezaba a hacerse realidad? Llevaba un vestido suelto de estampado floral, una de las pocas cosas que aún le quedaban bien a su figura cambiada con normalidad. The Blue Jay estaba a solo 15 minutos a pie de su casa, pero Lorelei decidió conducir. Se había cansado rápidamente los últimos días. El restaurante acababa de abrir y apenas había clientes. Marisol recibió a su amiga en la entrada, la abrazó y la condujo a una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala, pero estaban en relativa intimidad. «Pareces cansada», dijo Marisol sin preámbulos cuando se sentaron. «¿Qué te pasa?». Lorelei apretó la servilleta entre los dedos. «Creo que Dexter», tartamudeó incapaz de decirlo en voz alta. «Puede que tenga a alguien». Marisol miró a su amiga con atención. Eran amigas desde el instituto, prácticamente habían crecido juntas. Y Marisol era una de las pocas personas que sabía por lo que estaban pasando Lorelei y Dexter al intentar tener un bebé. «Dime qué te ha hecho tomar esa decisión», preguntó con calma. Lorelei resumió sus observaciones. Las devoluciones tardías, el extraño comportamiento de Dexter, la tarjeta de visita que había encontrado y la información sobre Audra Welch. «Y ahora has confirmado que se conocieron aquí», terminó. «¿Qué viste, Marí? Por favor, necesito saberlo». Marisol suspiró. Llegaron por separado. Primero ella pidiendo una copa de vino, claramente esperando a alguien. Luego apareció Dexter, hizo una pausa. Estaba arreglado, camisa nueva, corbata, peinado. Se sentaron en una mesa para 2, al fondo de la sala. Hablaban en voz baja, inclinándose el uno hacia el otro a menudo. ¿Se tocaban? Lorelei apenas se atrevía a hacer la pregunta. En un momento dado puso su mano sobre la de él cuando se reía de algo, admitió Marisol de mala gana. No se apartó. Y bebieron una botella de vino caro. Dexter pagó la cuenta en efectivo, aunque normalmente lo hacía con tarjeta. Cada palabra golpeaba a Lorelei como un golpe físico. Efectivo en lugar de tarjeta, claramente para ocultar el gasto. La ropa nueva que no usaba en casa. Las caricias.
Lori, escucha. Marisol cubrió la mano de su amiga con la suya. Esto podría ser una comunicación de negocios. Quizás solo intenta impresionar a una posible pareja. Poniéndole la mano en el brazo, pagando la cuenta en efectivo. Lorelei sonrió con amargura. Conoces a Dexter desde hace 10 años. Siempre ha sido leal, terminó Lorelei por ella. Sí, 10 años de fidelidad no garantizan un undécimo, especialmente cuando la esposa está hinchada como una ballena y cubierta de estrías. Basta, dijo Marisol con severidad. Estás preciosa y llevas en tu vientre al hijo que tanto deseabais tener. En ese momento entraron en el restaurante dos personas, un hombre alto de mediana edad y una morena espectacular, que se reían de algo que había dicho. Es ella, susurró Marisol, mirando hacia la entrada. Es la mujer. Lorelei se volvió lentamente. En la puerta estaba Audra Welch, con un aspecto aún más espectacular en persona que en las fotografías. Su maquillaje era impecable, su caro traje realzaba su esbelta figura, y su pelo, cuidadosamente peinado, brillaba bajo el sol del mediodía. El hombre que estaba a su lado no era Dexter, era Lawrence Fuller, socio de un bufete de abogados de la cercana Greenwood, cuyo nombre Lorelei había visto en la página web de Patterson y Asociados. ¿Ves?, exhaló Marisol con alivio. No solo estás saliendo con tu marido. Lorelei no contestó. Su mirada estaba fija en Audra Welch, quien, al notar su atención, frunció ligeramente el ceño y luego sonrió de manera acogedora. Lawrence siguió su mirada, asintió hacia su mesa y la pareja se dirigió directamente hacia ellos. Hola. La voz de Audra era grave, ligeramente ronca. Tú debes de ser Lorelei. Dexter me ha hablado mucho de ti. Lorelei sintió que el color le inundaba las mejillas. No esperaba que su rival se le acercara. Y usted debe de ser la señorita Welch. Intentó mantener la calma. Me temo que no puedo decir lo mismo. Dexter no me ha contado casi nada de usted. Una ligera sombra recorrió el rostro de Audra, pero su sonrisa no vaciló. Por favor, llámame Audra. Estamos trabajando en un proyecto para fusionar nuestras empresas. Un asunto muy emocionante. Se volvió hacia su acompañante. Este es Lawrence Fuller, mi socio en la empresa. Lawrence, esta es Lorelei Trask, la mujer de Dexter. Lorelei se esforzó por esbozar una sonrisa cortés y presentó a Marisol. Tras unos minutos de incómoda charla, la pareja se retiró finalmente a su mesa y Lorelei exhaló. ¿Qué te parece?, preguntó Marisol. No lo sé, Lorelei negó con la cabeza. Hay algo en ella que no me gusta. Demasiado perfecta. A lo mejor en realidad es solo una compañera de negocios. O se está viendo con los dos hombres, sugirió Lorelei en tono sombrío. Quiero saberlo con seguridad. Después de comer, Lorelei decidió pasarse por el taller de Héctor Kincaid, a las afueras de Mill Haven. Su viejo Ford hacía ruidos extraños y era una buena excusa para visitarlo. Héctor Kincaid conocía a Dexter desde la infancia. Habían ido juntos al colegio y habían sido mejores amigos en su juventud. Cuando Dexter regresó a Mill Haven después de la universidad, reanudaron su amistad, aunque no tan estrecha. Héctor estaba sentado en el mostrador de la recepcionista, rellenando papeles. Levantó la vista cuando oyó abrirse la puerta y se le iluminó la cara. ¡Lori! Salió de detrás del mostrador y se secó las manos con un trapo. ¿Qué haces aquí? Alto, ancho de hombros, con el pelo oscuro teñido de gris en las sienes, Héctor siempre desprendía seriedad y calma. Mi Ford no funciona, explicó Lorelei. Chirría al frenar. Vamos a echar un vistazo, asintió Héctor. Tras una rápida inspección, diagnosticó un problema con las pastillas de freno y prometió arreglarlo en media hora. Cuando volvieron al taller y el joven mecánico estaba trabajando en el coche, Héctor le sirvió un té a Lorelei. ¿Cómo está Dexter?, preguntó. Hace tiempo que no lo veo. Muy ocupado, Lorelei cogió la taza. Está trabajando en un gran proyecto, una fusión con una empresa de Greenwood. Observó atentamente la reacción de Héctor. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Ah, sí? No lo mencionó cuando lo vi la semana pasada. ¿Le viste? Sí, estaba mirando su Audi. Héctor se frotó la barbilla. Era extraño que no hubiera mencionado un caso tan importante. Lorelei sintió que se le apretaba el interior, así que Dexter no le ocultaba sus planes. Héctor, dejó la taza en el suelo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro que sí. ¿Has notado algo inusual en su comportamiento últimamente? Héctor frunció el ceño. ¿A qué se refiere?
Lorelei respiró hondo. Creo que Dexter está saliendo con alguien. Con una mujer de Greenwood, una abogada llamada Audra Welch. Héctor guardó silencio durante un largo momento y luego asintió lentamente. Eso explica muchas cosas, dijo en voz baja. El jueves pasado, cuando estaba echando un vistazo a su coche, encontré una horquilla de mujer debajo del asiento del copiloto. Supuse que era suya. Lorelei sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sé qué hacer, admitió con la voz temblorosa. Estoy embarazada. Hemos esperado tanto tiempo para esto, y ahora todo se desmorona. Héctor le puso una mano en el hombro. No saques conclusiones precipitadas. No lo sabemos con seguridad. Su voz sonó tranquilizadora. Quizá no sea tan grave. Quiero seguirlo. Lorelei le dirigió una mirada decidida. Hoy vuelve a llegar tarde. Quiero ver si realmente está en el trabajo. Héctor guardó silencio un momento y luego asintió. Iré contigo, dijo con firmeza. No quiero hacerlo solo. Marisol ya había accedido a ayudar, pero no hasta después de las 8. Si Dexter oculta algo, puede que para entonces ya se haya ido, señaló Héctor. Deja que te lleve pronto a casa. ¿A las 6? Lorelei se lo pensó. De acuerdo, aceptó. Gracias, Héctor. De nada, le apretó el hombro. Dexter es mi amigo, pero tú también. Y si de verdad... No terminó la frase. En cualquier caso, es mejor saber la verdad. El joven mecánico se acercó a ellos. Todo listo, jefe. He cambiado las pastillas y también he comprobado el líquido de frenos. Gracias, Tyler, asintió Héctor. Lori, tu coche está bien. Te recojo a las 6, ¿vale? Vale, Lorelei sacó la cartera. ¿Cuánto te debo? Héctor hizo un gesto con la mano. Invita a la casa. Considéralo un regalo anticipado para el futuro bebé. Al salir del taller, Lorelei se sintió aliviada. Ahora tenía aliados, Marisol y Héctor. Juntos descubrirían la verdad, fuera cual fuese. El timbre sonó a las 6 en punto. Héctor la esperaba en la puerta principal. En ese momento llegó un mensaje de Dexter. Llegaré tarde. La reunión con los clientes de Greenwood se está alargando. No me esperes levantada. Le enseñó el mensaje a Héctor, que subía a su camioneta. Clientes de Greenwood, leyó. Plural. Interesante. Veremos con quién está realmente, dijo Lorelei con firmeza. Héctor aparcó en el callejón frente a la oficina de Dexter. La espera no fue larga. 20 minutos después, Dexter salió del edificio, subió a su Audi y se marchó. ¿Lo seguimos?, preguntó Héctor. Sí, asintió Lorelei. Pero mantén la distancia. Para su sorpresa, Dexter no se dirigió hacia Greenwood, sino hacia el Hotel Pine Grove, en las afueras de Mill Haven. ¿Crees que está...? Empezó Héctor. Vamos a echar un vistazo, respondió Lorelei en voz baja. Aparcaron lo bastante lejos como para vigilar la entrada. 10 minutos después, un taxi se detuvo frente al hotel y se apeó una mujer con un elegante vestido. Incluso desde lejos, Lorelei reconoció a Audra Welch. Es ella, susurró Lorelei, con náuseas en la garganta. Héctor le puso la mano en el hombro mientras veían a Audra entrar con paso seguro en el hotel, sin detenerse en la recepción, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo siento, Lori, dijo Héctor en voz baja. Lorelei se quedó quieta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La sospecha se había convertido en certeza, y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Durante la semana siguiente, Lorelei vivió como sumida en la niebla. Por fuera, mantenía la calma. Cocinaba, limpiaba, charlaba con Dexter cuando estaba en casa, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Cada vez que él decía que llegaba tarde al trabajo, cada mensaje de texto apresurado, cada mirada distante, era como si agujas invisibles la atravesaran. Dexter no parecía darse cuenta de nada, o fingía no notarlo. Llegó tarde a casa, se duchó para quitarse el tacto y se acostó de espaldas a la pared. Las conversaciones se volvieron mecánicas. El tiempo, las noticias de la ciudad, asuntos domésticos menores. Nada de «te quiero». Nada de planes de futuro con el hijo que tanto habían esperado. Es como si ya viviera sin mí, le dijo Lorelei el viernes por la mañana mientras se preparaba para ir a trabajar. Dexter se quedó un momento helado, con una taza de café en la mano. ¿De qué estás hablando? Su voz sonó casi natural, pero sus ojos evitaron encontrarse con la mirada de ella. Nada, suspiró Lorelei. Olvídalo. Decidió no montar una escena, no exigir una confesión, no montar una rabieta.
Esperar a que naciera el bebé y tomar una decisión. Sería lógico, seguro, sensato. Pero cuando el sábado encontró accidentalmente su camisa en la lavadora, con un leve rastro de carmín en el cuello, algo en su interior se rompió. No podía esperar más. No podía fingir. No podía dejar que Audra Welch le arruinara la vida, le robara a su marido y privara a su hijo de un padre sin protestar. ¿Tienes una reunión con ella hoy?, le preguntó directamente a Dexter cuando iba a la oficina a hacer papeleo, a pesar de tener el día libre. Dexter, que se estaba abrochando los gemelos, se quedó helado. ¿Con quién? Su voz sonó demasiado cautelosa. Audra Welch, su señora. Lorelei se sorprendió de lo tranquilas que sonaban las palabras, como si las hubiera dicho otra persona. Una pausa larga y pesada. Entonces Dexter se volvió hacia ella. Lori, no es lo que tú crees que es. Empezó la frase estándar que ella había oído cientos de veces en los melodramas. ¿Qué es lo que creo? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Que sales con una joven abogada de Greenwood en el Hotel Pine Grove? ¿Que llegas a casa oliendo su perfume? ¿Que llevas semanas mintiéndome todos los días? Dexter se puso pálido. ¿Me has estado siguiendo? ¿Acaso importa? Lorelei levantó la barbilla. Lo que importa es que sé la verdad. ¿Cómo has podido, Dex? Ahora que estoy embarazada de nuestro hijo, el hijo que tanto hemos esperado. Dexter se hundió en el borde de la cama y se pasó una mano por el pelo. No quería que te enteraras, murmuró. Ahora no. Es complicado, Lori. ¿Qué hay de complicado en mantener la polla dentro del pantalón? Lorelei se sorprendió de la dureza de sus palabras. ¿O no eres capaz de hacerlo? No se trata de sexo. Dexter sacudió la cabeza. Bueno, no solo de sexo. Audra, ella me entiende. Mis ambiciones, mis planes. Me ve como algo más que un abogado de provincias. Cada palabra era una bofetada en la cara. Lorelei se quedó paralizada como una estatua, escuchando a su marido confesar que ya no estaba interesado en ella, su esposa, la madre de su hijo, su compañera durante 10 años. Que había sido sustituida por una joven metropolitana de manicura impecable y contactos en los altos círculos. ¿Cuándo ibas a decírmelo?, preguntó cuando Dexter por fin dejó de hablar. Después de que naciera el bebé, bajó los ojos. No quería correr riesgos. El estrés es malo para un embarazo. Lorelei rió con amargura. ¡Qué considerado! Me engañas, pero no hablas de ello para no hacerle daño al bebé. Un héroe, solo un héroe. Lori, por favor. Dexter se puso en pie e intentó acercarse a ella, pero retrocedió. Hablemos con calma. Pensemos qué hacer. Siempre cuidaré del bebé, ya lo sabes. ¿Y yo qué?, preguntó Lorelei en voz baja. ¿Ya no quieres cuidar de mí? Dexter guardó silencio, y ese silencio le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. Vete, dijo finalmente. Vete con tu Audra. Vuelve cuando estés listo para hablar del divorcio. ¿Divorcio? Lori, no hay prisa. Piensa en el bebé, interrumpió ella. ¿Crees que estaría mejor creciendo en una familia donde el padre engaña a la madre? ¿Donde no hay respeto ni amor? ¿Donde la madre se siente utilizada y desechada? Dexter no dijo nada. Recogió sus cosas en silencio y salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Lorelei se hundió en la cama y lloró, no en voz alta ni histéricamente, sino con lágrimas silenciosas y amargas que le caían por la cara y le goteaban sobre las manos cruzadas en el regazo. Lloró no solo por la traición de Dexter, sino por su ingenuidad, por el tiempo perdido, por las esperanzas frustradas. El teléfono sonó, sacándola de sus sombríos pensamientos. Era Marisol. Hola, cariño. La voz de su amiga sonaba alegre. ¿Qué tal estás? Lorelei le contó su conversación con Dexter. Marisol escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando lanzando exclamaciones de indignación. Gilipollas, resumió cuando Lorelei hubo terminado. Ella entiende mis ambiciones. Mierda. ¿Y quién le apoyó todos estos años? ¿Quién creyó en él cuando nadie más lo hacía? Ya no importa, replicó cansada Lorelei. Se acabó. No, no se ha acabado, dijo Marisol con acero en la voz. Lucha por tus derechos. No dejes que esa separatriz se lleve todo lo que aprecias. Tras su conversación con Marisol, Lorelei se quedó pensativa durante un largo rato. Su amiga tenía razón, no debía rendirse. ¿Pero qué podía hacer? ¿Suplicar a Dexter que volviera? ¿Humillarse? No, no lo haría. Pero hablar con Audra, tal vez valía la pena. Demostrarle que no era solo una Sam sin rostro, sino una mujer
Una persona con sentimientos, con una historia, con un hijo bajo el corazón. El lunes por la mañana, Lorelei se levantó más temprano de lo habitual. Dexter no había vuelto a casa desde el sábado y no sabía si había pasado la noche en casa de Audra o en el hotel, pero sabía que estaría en la oficina. Clientes programados, compromisos que cumplir. Llamó al doctor Burns y canceló el chequeo rutinario, alegando indisposición. Luego cogió un taxi y se dirigió al despacho de Dexter, pero sin entrar, pidió al conductor que la esperara cerca para poder ver la entrada. No necesitaba hablar con Dexter, sino con Audra, y estaba segura de que llegaría tarde o temprano. La espera duró casi 2 horas. Lorelei empezaba a pensar que estaba perdiendo el tiempo cuando vio una figura familiar en la entrada, Audra Welch, con un traje impecable y un maletín de cuero, caminando con paso seguro hacia la puerta del despacho. Lorelei pagó rápidamente al taxista y llamó a Audra por su nombre. «Señorita Welch, Audra». Audra se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se transformó en otra de recelo. «Señora Trask», asintió. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito hablar con usted», se acercó Lorelei. «Estoy sola». Audra miró hacia la puerta del despacho, como si quisiera escapar, pero luego decidió que la conversación era inevitable. «De acuerdo», sonrió tensa. «¿Tomamos un café?» «No», sacudió Lorelei con la cabeza. «Vamos a dar una vuelta, en tu coche». Audra dudó solo un momento. «De acuerdo», se encogió de hombros. «Pero no tengo mucho tiempo». Se dirigieron hacia el BMW plateado de Audra, aparcado en el aparcamiento. El ambiente estaba electrizado por la tensión. Audra arrancó el motor y salió del aparcamiento en dirección a las afueras de la ciudad. Audra rompió el silencio cuando se adentraron en una carretera menos transitada. «¿De qué querías hablar?» «De ti y de mi marido», respondió Lorelei con sencillez. «Sé que tenéis una aventura». Audra no pareció sorprendida. Solo apretó ligeramente los labios. «Dexter me dijo que estaba hablando contigo». Mantuvo los ojos en la carretera. «Siento que te hayas enterado de esa manera. ¿Cuál habría sido una forma mejor?» Lorelei cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Una tarjeta? ¿Felicidades? ¿Ahora tu marido está con otra?» «No hace falta ser sarcástica», dijo Audra con frialdad. «No ayudaría a nadie. La situación ya es bastante complicada». «¿Complicada?» Lorelei sonrió con amargura. «Estoy embarazada. Dexter y yo llevamos 10 años esperando este bebé. 10 años de matrimonio, ¿sabes? Y tú apareciste y pensaste que podías arruinarlo. No he estropeado nada». Audra se arregló un mechón de pelo con la mano libre. «Lo que estaba destruido se habría venido abajo sin mí. Dexter ha sido infeliz en su matrimonio durante mucho tiempo». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Lorelei había esperado. Se abrazó más fuerte a sí misma, intentando mantener la compostura. «¿Te lo ha dicho?» «Sí», Audra pareció relajarse un poco. «Dijo que tú y él erais personas diferentes, que teníais objetivos distintos, sueños distintos, que lo retenías en este remanso cuando podría estar haciendo carrera en la gran ciudad». Cada palabra golpeó a Lorelei como una roca. En todos estos años, Dexter nunca había dicho que se sintiera infeliz, que soñara con una vida diferente. Siempre parecía contento con su consulta en Mill Haven, orgulloso del respeto de los residentes, disfrutando de la vida comedida de la pequeña ciudad. «Y cuando surgió la oportunidad de fusionar nuestros bufetes», continuó Audra, sin fijarse en el rostro pálido de Lorelei, vio una oportunidad para una nueva vida, para lo que siempre había soñado. «¿Incluida una nueva mujer?», preguntó Lorelei en voz baja. Audra hizo una pausa. «No planeábamos enamorarnos», dijo finalmente. «Simplemente ocurrió». Audra giró por la estrecha carretera que conducía al bosque. Apenas había coches por aquí, sobre todo una mañana entre semana. «¿Y ahora qué?», preguntó Lorelei mirando los árboles que pasaban a toda prisa. «¿Te llevarás a mi marido y me quedaré sola con el bebé?» «Dexter dijo que se ocuparía del bebé», dijo Audra rápidamente. «Económicamente, por supuesto, y participará en su crianza. No va a renunciar a la paternidad». «Eso es muy generoso», dijo Lorelei con sarcasmo. «¿Y yo? ¿Estaba pensando en mí? ¿En la mujer que estuvo a su lado cuando no tenía nada? ¿La que le apoyó cuando empezaba a ejercer? ¿La que había pasado por 2 FIB fallidas para darle un bebé?» Audra apartó los ojos de la carretera y lanzó una rápida mirada a Lorelei. «Mire, señora Trask». «Lorelei»,
interrumpió. Sigo siendo Lorelei, no solo la señora Trask. Lorelei, suspiró Audra. Entiendo que te duela, pero no podemos controlar nuestros sentimientos. Dexter me ama, y yo le quiero a él. Queremos estar juntos, y no puedes detenernos. Algo en su tono, la petulancia, la certeza de su victoria, hizo que una nueva oleada de ira recorriera a Lorelei. No voy a interferir, dijo conteniendo el temblor de su voz. Quiero que sea feliz, aunque no esté conmigo, pero quiero saber una cosa. Cuando viva en nuestra casa, duerma en nuestra cama y críe a nuestro hijo, ¿se acordará siquiera de vez en cuando de la mujer cuya vida arruinó? Audra se volvió bruscamente hacia ella, apartando los ojos de la carretera por un momento. ¿Qué clase de manipulación? Su voz se volvió más áspera. ¿Intentas hacerme sentir culpable? No va a funcionar. Y no voy a criar a tu hijo, eso es cosa tuya y de Dexter. Y la casa, hizo un gesto despectivo con la mano, son solo paredes. Dexter y yo estamos pensando en mudarnos a Greenwood, si quieres saberlo. ¿Greenwood? Lorelei no podía creer lo que oía. Pero toda su consulta está aquí, todos sus clientes. La consulta se puede trasladar, la cortó Audra. Se pueden encontrar clientes. Greenwood era un buen comienzo, luego quizá Boston, o incluso Nueva York. Dexter tiene un potencial para el que tu consulta de Mill Haven no tiene sitio. ¿Crecerá nuestro hijo sin padre? Lorelei se puso la mano en el estómago. ¿Dexter sabe de tus planes de mudarte? Lo sabe y te apoya. Audra cruzó los brazos sobre el pecho. Y deja de utilizar al bebé como moneda de cambio. Dexter puede venir los fines de semana, o puedes llevarle el bebé. Lorelei se quedó mirando a la mujer sentada a su lado, tan segura de sí misma, tan despiadada, y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Hasta hacía un mes, su vida parecía casi perfecta. Un marido cariñoso, un embarazo largamente esperado, una casa acogedora, respeto en la ciudad. Y ahora todo se desmoronaba, se derrumbaba como un castillo de naipes. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, dijo Lorelei en voz baja. No es que te lo hayas llevado, es que ni siquiera te sientes culpable. Para ti no soy una persona con sentimientos, solo soy un obstáculo, un inconveniente que hay que quitar de en medio. Audra suspiró con evidente impaciencia. Mira, tengo que irme. He dicho todo lo que quería decir. Dexter me quiere, yo le quiero, estaremos juntos. Será mejor que aceptes la situación y sigas adelante. Por ti y por el bebé. Se detuvo a un lado de la carretera forestal. Llama a un taxi, dijo secamente. Esta conversación ha terminado. No, se volvió Lorelei hacia ella. No puedes dejarme tirada en medio del bosque. Estoy embarazada, por si no te has dado cuenta. Entonces no deberías tener esta conversación, la interrumpió Audra. Tengo una reunión dentro de 20 minutos. Tengo que volver a la ciudad. Solo 10 minutos, pidió Lorelei. Háblame otros 10 minutos. ¿No merezco ni siquiera eso? Audra agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De acuerdo, dijo apretando los dientes. 10 minutos, pero entonces solo te llevaré hasta la carretera principal. Volvió a arrancar adentrándose en el bosque. El camino se hizo más estrecho y sinuoso. Sabes, Dexter no es tan simple como parece, empezó Lorelei. Tiene sus propios demonios, sus propios miedos. ¿Sabías que sufre ataques de pánico antes de los discursos importantes? Que su padre nunca aprobó sus decisiones. Audra guardó silencio, pero Lorelei vio que le temblaba la comisura de los labios. No lo conoces, continuó. La verdad es que no. Ves la máscara que lleva en público, un abogado seguro de sí mismo y con éxito. Pero por dentro sigue siendo ese chico inseguro que nunca puede complacer a su padre. ¿Por qué me cuentas esto? La voz de Audra tiene algo de irritación. ¿Intentas hacerle quedar mal a mis ojos? No, sacudió Lorelei la cabeza. Intento demostrarte que querer a Dexter es un trabajo duro. Llevo 10 años haciéndolo. Ahora te toca a ti. Audra resopló. Intentas pintarlo como una especie de neurótico, pero conozco a Dexter desde hace meses y es perfectamente normal. Seguro de sí mismo, tranquilo. Es una máscara, insistió Lorelei. Una máscara que le he ayudado a crear a lo largo de los años. Quizá contigo necesitaba una máscara, replicó Audra. Y conmigo por fin puede ser el mismo. Las palabras golpearon a Lorelei más fuerte de lo que esperaba. ¿Había sido ella la causa de la infelicidad de Dexter? ¿Lo había estado asfixiando todos estos años, impidiéndole abrirse, ser el mismo?
En cualquier caso, continuó Audra, viendo que sus palabras habían dado en el blanco, no es asunto tuyo. Dexter me eligió a mí, no a ti, a mí. Lorelei sintió que la ira crecía en su interior, mezclada con dolor y desesperación. ¿Te eligió? Alzó la voz. No lo había hecho. Había sucumbido a un momento de debilidad, a un enamoramiento, como un adolescente. Está confundido. Y tú te estás aprovechando de eso. Un enamoramiento momentáneo no dura meses, dijo Audra, acelerando. El coche aceleró por la carretera forestal más deprisa de lo que debería. Afronta lo obvio. Tu matrimonio está muerto. Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No lloraría delante de aquella mujer. ¿De verdad lo crees? Preguntó en voz baja. ¿Que puedes ir y destruir la familia de otra persona sin sentir ninguna responsabilidad por ello? Yo no he destruido nada, repitió Audra con obstinación. No puedes destruir algo que ya está destruido. ¿Y el bebé? Lorelei se llevó instintivamente la mano al estómago. ¿También él debe sufrir por tu victoria? Audra frenó bruscamente. El coche patinó sobre la carretera mojada tras la lluvia matinal. ¡Para!, gritó. Deja de utilizar a mi bebé como arma. Quiero que mi hijo crezca en una familia completa, dijo Lorelei con firmeza, con un padre que esté a su lado todos los días. Bueno, no siempre conseguimos lo que queremos, dijo Audra con frialdad. La vida no es justa, asúmelo. Volvió a ponerse en marcha, moviéndose aún más deprisa, como si quisiera poner fin a esta conversación rápidamente. Lorelei agarró el tirador de la puerta y sintió que el coche derrapaba en las curvas. Más despacio, dijo. Esta es una zona peligrosa. No me digas cómo tengo que conducir, soltó Audra, pero redujo un poco la velocidad. Condujeron unos minutos más en tenso silencio. Lorelei trató de pensar en algo más que decir. ¿Cómo llegar a esa mujer? ¿Cómo hacerle comprender el dolor que le había causado? Pero no le salían las palabras. Sus 10 minutos han terminado, dijo Audra al fin, deteniéndose en una bifurcación. Esta es la carretera principal. Puedes llamar a un taxi o hacer autostop. No puedes dejarme aquí, dijo Lorelei indignada. Hay muchos kilómetros hasta el pueblo. Puedo y lo haré. Audra detuvo el coche. Bájate. No, Lorelei cruzó los brazos sobre el pecho. No voy a ir a ninguna parte. Entonces te obligaré a salir. Audra se volvió hacia ella, y en sus ojos Lorelei vio algo aterrador. Una fría determinación rayana en la crueldad. No te atreverías, susurró Lorelei, moviéndose instintivamente hacia la puerta. Estoy embarazada. Ese no es mi problema. Alargó la mano a Audra y la agarró del hombro. Fuera de mi coche. Quítame las manos de encima. Lorelei intentó apartarla, pero Audra era más fuerte. Tiró de la manilla y la puerta se abrió de golpe. Lorelei apenas tuvo tiempo de agarrarse al asiento para no caerse. ¿Qué haces?, gritó, presa del pánico, agarrándose a cualquier cosa que tuviera a mano. ¡Para! Pero Audra, como en un arrebato de ira, seguía empujándola, intentando sacarla del coche. Lorelei sintió que se deslizaba por el asiento hacia la puerta abierta. Intentó desesperadamente agarrarse a algo, pero las manos le resbalaban en el suave cuero de los asientos. ¡Para!, gritó. Podría perder al bebé. Aquellas palabras solo parecieron enfurecer aún más a Audra. Con una fuerza repentina, empujó a Lorelei una última vez, y ella salió rodando del coche, incapaz de sujetarse. La caída fue dura. Lorelei se agarró instintivamente el estómago, tratando de proteger a su bebé, y cayó de lado, rodando sobre la tierra y las piedrecitas del borde de la carretera. Aturdida por el impacto, luchó por levantar la cabeza y vio que Audra cerraba la puerta de golpe, aceleraba bruscamente y se alejaba, dejándola sola en la carretera desierta. Lorelei no supo cuánto tiempo permaneció en el arcén. Le dolía el costado cada vez que respiraba y tenía los ojos nublados con manchas oscuras. Pero su instinto de conservación, o más bien su instinto maternal, la hizo moverse. Con cuidado, retorciéndose de dolor, se incorporó, evaluando los daños. Tenía el vestido manchado y roto, el lado izquierdo del cuerpo abrasado, el codo y la rodilla doloridos. Pero lo más importante era su estómago. Con la respiración contenida, Lorelei colocó la mano sobre su vientre redondo, esperando que se moviera. «Vamos, cariño», susurró. «Por favor, hazme saber que estás bien». Como si hubiera oído su súplica, el bebé empujó suavemente. Lorelei soltó un sollozo de alivio. «Está bien», asintió para sí. «Bien, ahora tenemos que salir de aquí».
El teléfono estaba en la bolsa, y la bolsa estaba en el coche de Audra. No había comunicación ni forma de pedir ayuda. Luchando contra el dolor, Lorelei se puso en pie. Le temblaban las piernas, pero aguantaron. Miró a su alrededor, observando lo que la rodeaba. ¿Qué camino tomar? ¿Dónde estaba el asentamiento más cercano? Tenía una idea aproximada de dónde estaba. En algún lugar del camino forestal entre Mill Haven y Greenwood. Pero eso significaba caminar varios kilómetros hasta el asentamiento más cercano. «Lo conseguiremos», murmuró, acariciándose instintivamente el estómago. «Lo conseguiremos». Caminó lentamente en la dirección por la que Audra y ella habían venido, hacia donde recordaba la bifurcación del camino principal. Cada paso era doloroso, pero Lorelei siguió caminando obstinadamente. Su intuición era correcta. Al cabo de media hora llegó a la encrucijada. Había más posibilidades de que pasara alguien. Se paró a un lado de la carretera, preparándose para botar. Durante 20 minutos no pasó ni un solo coche. Lorelei sintió que sus fuerzas se agotaban, que las piernas le temblaban cada vez más, que la cabeza le daba vueltas. Por un momento se sintió desesperada. ¿Y si no pasaba nadie? ¿Y si nadie la encontraba? ¿Qué pasaría con el bebé? Pero entonces apareció un camión a lo lejos, acercándose lentamente al cruce. Lorelei casi salió corriendo a la carretera, agitando los brazos desesperadamente. ¡Socorro!, gritó. «Pare». El camión aminoró la marcha y se detuvo junto a ella. Un anciano de rostro curtido miraba por la ventanilla. «Por Dios, señora, ¿qué le ha pasado?», preguntó mirándola con preocupación. «Y me tiraron del coche», contestó Lorelei, respirando con dificultad. «Estoy embarazada. Tengo que ir al hospital, por favor». Sin hacer más preguntas, el hombre abrió la puerta del acompañante. «Suba», dijo. «Te llevaré a Mill Haven. Está más cerca que Greenwood». «Gracias». Lorelei exhaló un suspiro de alivio mientras subía al taxi. «Soy de Mill Haven. Me llamo Lorelei Trask». «Hank Dawson», se presentó el conductor al arrancar. «Aguante, señora. Pronto llegaremos al hospital». Efectivamente, Hank la llevó al hospital Mill Haven en menos de media hora. Allí, en la sala de urgencias, Lorelei se permitió por fin relajarse, sabiendo que ahora su bebé recibiría los cuidados que necesitaba. «Señora, Trask», el doctor Burns, el mismo al que tenía que ver para una revisión esta mañana, la miró asombrado. «¿Qué le ocurre?» «Una larga historia», respondió Lorelei cansada. «Primero revise al bebé, por favor». Las 2 horas siguientes transcurrieron entre exámenes y pruebas. La ecografía mostró que el bebé estaba bien. Los latidos del corazón eran estables. La posición era normal. No había signos de desprendimiento de la placenta, ni otras complicaciones. La propia Lorelei tenía costillas magulladas, múltiples abrasiones y una contusión leve, pero nada grave. «Ha tenido suerte», dijo el doctor Burns al revisar los resultados. «Tanto usted como el bebé están relativamente bien, pero me gustaría mantenerlos en observación al menos un par de días. Las caídas de este tipo pueden tener efectos retardados». Lorelei estuvo de acuerdo. La idea de volver a casa, donde Dexter no estuviera y donde nadie pudiera ayudarla si empeoraba de repente, la aterrorizaba. «¿Puedo usar tu teléfono?», preguntó. «El mío». Lo dejó en el coche. El doctor Burns le tendió el móvil. «Por supuesto. Llama a quien tengas que llamar. Avisaré a la enfermera para que empiece a preparar la habitación». Lo primero que hizo Lorelei fue llamar a Marisol. «A Lori», dijo sorprendida su amiga. «¿Por qué llamas desde un número desconocido?» «Estoy en el hospital», dijo Lorelei en voz baja. «Audra me empujó fuera de su coche». «¿Qué?», exclamó Marisol tan alto que Lorelei tuvo que apartarse el teléfono de la oreja. «Esa zorra. Voy para allá ahora mismo. Marí, estás en el trabajo. Estoy bien. Y el bebé también. Vuelve después de tu turno». «Idiota, ya me voy. Al diablo con el turno. Me están cambiando. Estaré allí en 15 minutos». Héctor fue el siguiente. Contestó tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando su llamada. «Héctor, soy Lorelei», comenzó. «¿Lori?». Había preocupación en su voz. «¿Qué te ocurre? ¿Por qué llamas desde el número de otra persona?». «Estoy en el hospital», suspiró ella. «Audra me tiró del coche en medio de la carretera». Pausa. Luego. «Estaré allí en 10 minutos. Aguanta». Y finalmente, la llamada más difícil de todas. «Dexter». «Aquí Dexter Trask». Su tono serio y distante resonó dolorosamente en su corazón. «Soy yo», dijo en voz baja.
Estoy en el hospital. ¿En el hospital? Había preocupación instantánea en su voz. ¿Qué le ocurre? ¿El bebé? El bebé está bien. Se apresuró a tranquilizarlo. Yo también relativamente. Hablé con Audra hoy. ¿Audra? Su voz cambió, se volvió cautelosa. ¿Sobre qué? Lorelei sintió que su interior se tensaba de frustración. No, ¿qué ha hecho? O, ¿te ha hecho daño? Sino, ¿de qué habéis hablado? Como si le importara más lo que hubiera aprendido de Audra que su estado. Sobre ti, sobre tus planes de mudarte a Greenwood, respondió fríamente Lorelei. Y entonces me empujó fuera de su coche y a un lado de la carretera. ¿Qué? Ahora sonaba realmente sorprendido. Lori, ¿hablas en serio? ¿Crees que bromearía con algo así? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba tirada en la carretera, Dex, agarrándome el estómago con las manos, temiendo perder a nuestro bebé. Y ella se había ido, dejándome allí. Dios mío, exhaló Dexter. Voy para allá. ¿En qué hospital estás? En nuestro único hospital, contestó cansada Lorelei. Hospital Millhaven. Llegaré dentro de media hora, le tembló la voz. Lori, lo siento mucho, no creí que fuera capaz de esto. Ven, dijo Lorelei y colgó. Marisol fue la primera en llegar, apenas 12 minutos después. Irrumpió en la habitación como un huracán, con un ramo de flores en una mano y una bolsa de fruta en la otra. ¡Lori! Corrió hacia la cama, abrazando suavemente a su amiga. Dios mío, ¿cómo estás? ¿Cómo está el bebé? Estamos bien, sonrió Lorelei débilmente. De verdad que lo estamos. El doctor Burns ha dicho que tenemos mucha suerte. Que... Marisol jadeó de rabia. Voy a matarla. Te juro que la mataré. No, no lo harás, dijo Lorelei con firmeza. Nadie va a matar a nadie. Solo quiero que esto termine. Acabará. Marisol le apretó la mano. Cuando esa cosa vaya a la cárcel por intento de asesinato, lo denunciarás a la policía, ¿verdad? Lorelei se lo pensó. Denuncia a la policía, diligencias, interrogatorios, posiblemente un juicio. Todo es estresante, no es bueno para el bebé. Pero, por otro lado, ¿podría dejar que quedara impune? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por Héctor, que entró en la habitación con un rostro sombrío, como nunca antes había visto. Lori se acercó a la cama, con los ojos escrutando cada rasguño de la cara y los brazos. ¿Cómo estás? Viva, intentó sonreír. Gracias por venir. Tendría que haber estado contigo. Había un sordo remordimiento en su voz. No debería haberte dejado salir solo con ella. No podías saberlo. Lorelei sacudió la cabeza. Nadie podría haber imaginado que ella era capaz de algo así. Yo sabía cómo era, replicó Héctor con gravedad. La vi en el taller. Esa mujer le pasa algo. Algo frío. Guardaron silencio cuando una enfermera apareció en la puerta. Señora Trask, su marido está ahí dentro, dijo. ¿Le hago pasar? Lorelei asintió, aunque notó que Marisol y Héctor se ponían tensos. Dexter entró en la habitación un momento después, pálido, con los ojos redondos y la camisa desaliñada. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan descuidado. Lori se detuvo en la puerta al ver a Marisol y Héctor. Hola, Dex, contestó Marisol secamente. Me alegro de que hayas sacado tiempo para visitar a tu mujer embarazada, a la que casi mata tu amante. Dexter se encogió como si hubiera recibido un golpe. Marí, comprendo tu desdén, pero ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Marisol dio un paso hacia él. ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de que tu novia intentó matar a tu mujer y a tu hijo? Marisol, dijo Lorelei en voz baja. Por favor, hablemos. Marisol resopló descontenta, pero dio un paso atrás. De acuerdo. Héctor y yo estaremos en el pasillo. Llámanos si nos necesitas. Cuando estuvieron fuera, Dexter se acercó con cautela a la cama. Lori, le temblaba la voz. No sé qué decir. No podía ni imaginarlo. ¿Qué clase de persona es? Terminó Lorelei por él. ¿O que sus acciones podrían tener consecuencias? Dexter bajó la cabeza. Hablé con ella, dijo en voz baja. Justo después de que llamaras. Ella lo niega. Dice que os peleasteis y que saltaste del coche histérica. Lorelei se rió sin ganas. Claro que lo hice. Una mujer embarazada en su 5º mes decidió de repente saltar de un coche en marcha en medio del bosque. Muy verosímil.
No me la creo, dijo Dexter rápidamente. Lo sé que nunca lo harías. Gracias por eso, dijo Lorelei con amargura. Es bueno saber que al menos no crees que sea una suicida. Dexter se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no molestarla. Lori, yo he sido tan idiota, tan ciego, arrogante, balbuceó. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Todo lo que teníamos. Lorelei lo miró. El hombre al que había amado durante 10 años, el hombre con el que había soñado formar una familia, criar a sus hijos y envejecer. Ahora le parecía casi un extraño, confuso, perdido, destrozado, pero seguía siendo su marido, el padre de su hijo. ¿De verdad ibas a mudarte a Greenwood?, preguntó en voz baja. ¿De verdad solo pensabas ver al bebé los fines de semana? Dexter negó con la cabeza. Tú, es decir, hablamos de mudarnos, pero nunca estuve de acuerdo. Le dije que no podía dejar la consulta, los clientes, tartamudeó. Y a ti, y al bebé. No quería dejar Millhaven, pero ella dijo muchas cosas, lo interrumpió Dexter. Ella es muy persuasiva, ¿sabes? Te hace creer que sus ideas son lo que siempre has querido. Ella se encogió. Dios, sueno como un hombre bajo hipnosis. Ella me obligó. ¡Qué excusa tan patética! La verdad es que caí en la promesa de algo nuevo, algo excitante. Después de todos estos años de rutina, después de todos nuestros intentos de tener un bebé, después de todas las decepciones, simplemente me olvidé de mí misma. Lorelei guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. Pero cuando descubrí lo que había hecho, continuó Dexter, cuando te imaginé sola en la carretera, se le cortó la voz. Lori, casi pierdo la cabeza. Me di cuenta del error que había cometido. ¿Qué clase de persona había dejado entrar en nuestras vidas? ¿Y ahora qué?, preguntó Lorelei. ¿Esperas que te perdone sin más? ¿Que te acepte como si no hubiera pasado nada? No, dijo Dexter negando con la cabeza. No espero que me perdones, no lo merezco, pero quiero intentar arreglar lo que se pueda arreglar. Quiero estar ahí para ti y para el bebé. Quiero que sepas que he cortado todos los lazos con Audra, personales y de negocios. Nada de fusión de empresas, nada de mudanzas. Lorelei se preguntó, ¿podría volver a confiar en este hombre? ¿Podría dejarlo volver a su casa, a su vida, a su hijo por nacer? No lo sé, Dex, dijo con sinceridad. No sé si volveré a confiar en ti, pero sí sé una cosa. Nuestro bebé se merece a los dos padres. Así que, concentrémonos en eso. En el bebé, en todo lo demás. Ya veremos. Dexter asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, susurró. Gracias por darme al menos la oportunidad de ser padre. No es una oportunidad, dijo Lorelei con firmeza. Es tu responsabilidad. No vuelvas a meter la pata. Él asintió, enderezándose como si aceptara un reto. No lo haré, prometió. Pase lo que pase entre nosotros, seré un buen padre, lo juro. Cuando se marchó, Marisol y Héctor volvieron a la habitación. ¿Y bien?, preguntó Marisol con impaciencia. ¿Qué te ha dicho? ¿Va a dejar a esa zorra? Dice que ya lo ha hecho, se encogió de hombros Lorelei. Que quiere arreglar todo lo que se pueda arreglar. ¿Y tú le crees?, preguntó Héctor con escepticismo. No lo sé, respondió Lorelei con sinceridad. Pero quiero que el niño crezca con un padre, así que le daré la oportunidad de demostrar que ha cambiado. Marisol y Héctor se miraron. Tu decisión, dijo finalmente Héctor. Pero que sepas que estamos aquí para lo que necesites, pase lo que pase. Sí, asintió Marisol. Y si vuelve a meter la pata, le arrancaré personalmente la... Marí. Lorelei se rió, con una mueca de dolor en las costillas. No tienes que arrancarle nada. De acuerdo, gruñó Marisol. Pero en serio, Lori, ¿qué pasa con Audra? ¿Vas a denunciarla a la policía? Lorelei suspiró. Era una pregunta que la había atormentado desde que llegó al hospital. No lo sé, admitió. Por un lado tiene que responder por lo que hizo. Por otro lado, todo este estrés, todo este juicio, no es bueno para el bebé. Pero si no lo denuncias, argumentó Héctor, quedará impune. ¿Crees que dejará de hacerlo? ¿Y si decide que sigue siendo una amenaza para su relación con Dexter? Dexter dice que cortó todos los lazos con ella, le recordó Lorelei. ¿De verdad crees que va a aceptarlo?, preguntó Héctor con escepticismo. ¿Después de todo lo que había hecho para conseguirlo? Lorelei se lo pensó un momento.
Héctor tenía razón. Audra no daba la impresión de ser alguien que renunciara fácilmente a sus objetivos. «Lori, esa mujer es peligrosa», insistió Marisol. «Casi os mata a ti y al bebé. Hay que detenerla». «O al menos darle una lección», añadió Héctor, y Lorelei vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Una fría determinación. «Tiene que aprender que no se puede hacer daño a la gente impunemente». «¿Qué quieres decir?» Lorelei se mostró cautelosa. Héctor hizo una pausa y se inclinó hacia ella. «Viene a mi taller, ¿recuerdas? A menudo. Su BMW es una máquina quisquillosa. Requiere un mantenimiento constante». «¿Minu sí?» Lorelei no sabía a dónde quería llegar. «Y podrías hacer que su coche le diera algún inconveniente», dijo Héctor con cuidado. «Nada peligroso, solo problemas. Pequeños, pero regulares problemas, que le costarían tiempo, dinero y nervios». Lorelei lo miró fijamente. «¿Estás sugiriendo sabotaje?» «Sugiero justicia», respondió Héctor en voz baja. «Te ha hecho daño. Merece que le devuelvas el daño. No físicamente, por supuesto. Solo molestias. Un inconveniente molesto, irritante y caro». Lorelei miró a Marisol esperando objeciones, pero su amiga asintió con entusiasmo. «Es una gran idea», dijo. «Si no quieres un juicio formal, al menos hazlo así. Que sepa que Millhaven no abandona a los suyos». Lorelei dudó. Por un lado, la idea de la venganza parecía tentadora. Por otro, ¿se rebajaría al nivel de Audra si aceptara sabotearla? «Piensa en la niña», dijo Héctor en voz baja, como si leyera su mente. «Piensa en lo que podría haberle hecho a tu hijo. Merece ser castigada». Lorelei se pasó la mano por el estómago. Sí, Audra merecía ser castigada. Pero no hay riesgo para su vida, dijo con firmeza. No hay peligro para los demás en la carretera, solo un inconveniente, como usted ha dicho. Héctor asintió. Por supuesto, soy un profesional, Lori. Sé lo que hago. Entonces, Lorelei respiró hondo. De acuerdo. Haz lo que creas correcto. Marisol dio una palmada. Por fin, se hará justicia. Se volvió hacia Héctor. Yo también quiero participar. A veces viene a Sojka. Podría quitarle un poco el apetito. Marí, exclamó Lorelei. No estropees la comida. Eso está fuera de lugar. Está bien, gruñó Marisol. Nada de estropear la comida, pero puedo asegurarme de que siempre le toque la peor mesa, o que su pedido se pierda bandais, o que le toque el trozo de tarta más pequeño. Lorelei no pudo evitar sonreír al imaginar esas pequeñas travesuras. De acuerdo, aceptó. Pero nada ilegal. Por supuesto, asintió Héctor. No es que seamos delincuentes, solo estamos restableciendo el equilibrio. En ese momento una enfermera entró en la habitación. Caballeros, el horario de visitas está llegando a su fin. La señora Trask necesita descansar. Marisol y Héctor se levantaron de mala gana. Volveremos mañana, prometió Marisol, besando a Lorelei en la mejilla. Descansa y no te preocupes por nada. Haremos todos los preparativos. Y recuerda, añadió Héctor, apretándole suavemente la mano. No estás sola. Todo Millhaven está de tu lado. Tras recibir el alta hospitalaria, la vida de Lorelei fue mejorando poco a poco. Cada día le dolían menos los moratones, y el bebé parecía más activo, como si estuviera ansioso por demostrar que estaba bien. Dexter se trasladó a la habitación de invitados, pero estaba allí todos los días, cariñoso, atento, dispuesto a enmendar su error. Un día, mientras Lorelei preparaba la cena, Dexter se acercó de repente y la abrazó por detrás, tocándole suavemente la barriga. He cancelado oficialmente todos los acuerdos comerciales con Audra, dijo en voz baja. Se acabó con ella. Lorelei se quedó paralizada, sin saber qué decir. No tienes por qué aceptarme de nuevo, añadió. Pero quiero que sepas que no permitiré que nadie más se interponga entre nosotros. Ni Audra, ni mis estúpidas ambiciones, ni nada. Ella se volvió lentamente hacia él, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en semanas. No sé si alguna vez podré olvidarlo del todo, Dex, pero quiero intentarlo, por el bebé, y por nosotros. Las lágrimas brillaron en sus ojos, y la abrazó con más fuerza. Aquella noche se acostaron en la misma cama por primera vez en mucho tiempo. Una semana después, llegó a la ciudad la noticia de que Audra Welch había dimitido de Patterson y Asociados después de que varios clientes se negaran a trabajar con ella. Se decía que iba a trasladarse a la costa este. Se va a Boston, dijo Dexter durante la cena. Lawrence me llamó. Dijo que nunca la había visto tan nerviosa.
Dice que todos en Millhaven están en su contra, que la persiguen. No me sorprende, dijo Lorelei. Hirió a uno de los nuestros. El pueblo no perdona eso. ¿Tú tuviste algo que ver con esto?, preguntó Dexter con cautela. Lorelei negó con la cabeza. Nun tú. No tuve nada que ver. Millhaven, un pueblo pequeño donde todos se conocen y protegen a los suyos. No dijo nada sobre su aprobación del plan de Héctor y Marisol. Algunas cosas era mejor no contarlas. El embarazo siguió su curso. En el 8º mes, el Dr. Burns dio la feliz noticia de que todas las constantes vitales eran normales. El bebé se desarrollaba perfectamente y el incidente de la caída no había dejado secuelas. «Es una niña», sonrió mientras miraba el monitor de la ecografía. «Una niña muy activa y sana». «Una niña», susurró Dexter, apretando la mano de Lorelei. «Vamos a tener una hija». Fue un momento de alegría pura y absoluta. El momento en que el pasado finalmente retrocedió, dando paso al futuro. 3 días antes de la fecha prevista para el parto, Dexter llegó a casa con una noticia inesperada. «Audra se ha ido de Boston», dijo, ayudando a Lorelei a sentarse en una silla. Lawrence dijo que no podía soportar la presión. Decidió empezar de cero en Seattle. ¿Tan lejos? Lorelei enarcó las cejas. Bueno, es lo mejor. Cuanto más lejos, más tranquilo. ¿Sabes qué es lo raro? Dexter se frotó la barbilla pensativo. Ella también estaba empezando a meterse en problemas en Boston. Problemas. El coche se estropea, los documentos se pierden, el café se derrama sobre papeles importantes. Karma, se encogió de hombros Lorelei. ¿O coincidencia? Sabía que no era una coincidencia. Héctor se había asegurado de que algunos de sus amigos mecánicos de Boston conocieran la historia de Audra. Marisol se había puesto en contacto con un par de conocidos del sector de la restauración. Los pueblos pequeños saben proteger a los suyos, incluso desde la distancia. El parto empezó de improviso, en plena noche. Dexter, somnoliento pero sereno, llevó a Lorelei al hospital, donde ya les esperaba el Dr. Burns. Todo fue sorprendentemente rápido y fácil, como si el bebé que llevaban tanto tiempo esperando tuviera prisa por conocer por fin a sus padres. 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 10 dedos en los pies, pulmones fuertes, anunció orgulloso el Dr. Burns, tendiéndole a Lorelei un paquete envuelto en una manta rosa. Enhorabuena, tiene una hija perfectamente sana. Mirando la carita arrugada, Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo lo que habían pasado, los años de infertilidad, los intentos fallidos de fecundación in vitro, el engaño de Dexter, el accidente de Audra, había sido borrado por el pequeño milagro que ahora lloriqueaba en sus brazos. ¿Cómo vamos a llamarla?, preguntó Dexter, tocando suavemente la manita de su hija. Lorelei se lo pensó un momento. Habían discutido docenas de nombres, pero ahora, mirando a su hija, se dio cuenta de repente de cuál sería el nombre adecuado. Hope, dijo en voz baja. Esperanza, porque ella nos dio esperanza cuando casi la habíamos perdido. Dexter asintió en silencio, y en sus ojos, Lorelei vio algo que no había visto en mucho tiempo. Amor puro, sin adulterar. No pasión ni admiración, sino un amor tranquilo y profundo que había resistido el paso del tiempo y los problemas. «Te quiero», dijo él, y aquellas sencillas palabras adquirieron de pronto un nuevo significado. «Y te prometo que nunca volveré a hacerte daño». «Lo sé», sonrió Lorelei. «Yo también te quiero». Un año después del nacimiento de Hope, les llegó la noticia de que Audra Welch había abandonado el ejercicio de la abogacía. Se rumoreaba que había abierto una pequeña cafetería en un suburbio de Seattle, cambiando por completo el rumbo de su vida. «¿Crees que ha cambiado?», preguntó Dexter mientras comentaban la noticia. «Eso espero», respondió Lorelei con sinceridad. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Incluso ella». Miró a su hija, que estaba aprendiendo a andar agarrada al borde de la mesita, y sonrió. La venganza nunca había sido su objetivo. Solo la justicia. Y ahora que se había hecho justicia, podía dejar atrás el pasado y sumergirse de lleno en el presente. En la pequeña ciudad de Millhaven, la vida seguía como siempre. Dexter amplió su consulta contratando a un joven ayudante. Lorelei volvió a dar clases, ahora con la pequeña Hope, a la que todos los alumnos adoraban. Marisol seguía dirigiendo el Blue Jay. Héctor arreglaba los coches de los lugareños y las nuevas historias iban suplantando poco a poco a las antiguas. Pero una historia de Millhaven nunca se olvidó.
La historia de cómo un pequeño pueblo defendió a uno de los suyos e hizo justicia. No era una historia de venganza, sino de unidad. Y de cómo a veces la mejor defensa contra el mal no son las armas ni las leyes, sino los fuertes lazos que unen a las personas que se quieren. Lorelei pensaba en eso a menudo mientras miraba a su hija, a su marido, a su pequeño pero sólido mundo. Un mundo que nadie podía destruir. Un mundo que ella había protegido y preservado. Un mundo que solo se había hecho más fuerte a través de la adversidad.